Aquí afinando un poquito y ya vamos a dar comienzo rapidito a nuestro segmento La Última Frontera, aquí desde Vaca Brava. Estamos en la cava, ustedes pueden ver los vinos, en la cava de Vaca Brava, aquí en Caguas, in the Jar, tu amigo Andrew Álvarez, como todos los lunes a las 3:30, 3:35, pues a veces uno se atrasa un poquito por aquello de, pero bueno, aquí estamos directo con ustedes en vivo a través de La Última Frontera. Este es un segmento, como hemos mencionado tantísimas veces, algo diferente a lo que hacemos los miércoles y los viernes, pensando en voz alta y en la otra realidad. Así que aquí nos vamos en esa línea tenue que separa probablemente la lógica de lo ilógico y la realidad de la superrealidad y tal vez de tantas otras cosas que el ser humano todavía se pregunta y que no tiene respuesta. Así que hoy comenzamos con uno de estos segmentos interesantes por demás, donde vamos a estar acá platicando sobre los trazos químicos, ¿no? Los llamados chemtrails, que tanta gente ha estado por tantos años mencionando, con teoría de conspiración, con algunas ideas sobre lo que tal vez a lo mejor quién sabe pueda hacer, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un tópico que nosotros llevamos investigando hace más de 25 años. Sí, hace más de 25 años porque precisamente la región de Puerto Rico pues estuvo impactada por décadas por el uso de este tipo de químicos a nivel militar. Por ejemplo, el llamado chat. El chat era una de estas sustancias compuestas por aluminio y polímeros que se utilizaba, por ejemplo, en el polígono de Vieques, ¿no? Salían los aviones desde Roosevelt Roads y asperjaban, ¿no?, estos compuestos en el aire para crear distorsión en los radares. Todo esto durante las maniobras de la Marina, el Top Gun, que eran los aviones de guerra de los portaaviones, algo que hemos explicado en muchas ocasiones en nuestras conferencias. Y aquí pues nuevamente lo tenemos que señalar, porque de todas las cosas que probablemente puedan haber, que podamos utilizar, está precisamente el chat, ¿no? El shipboard. Vemos nosotros seguimiento, porque es de las cosas que sí se han hecho, que se sabe que ha creado algún tipo, digamos nosotros, de efecto sobre la población de Puerto Rico, y me explico aún más. Miren, mis amigos, los vientos alisios traían el chat hacia Puerto Rico, ¿no? Lo asperjaban en Vieques, en la zona donde estaban los barcos cubriendo los aviones para crear un scramble, ¿no? Distorsión de radares, los aviones pudieran pasar a través de esa nube que los cubría y entonces pues llevar a cabo ataques y bombardeos. Esto es en la época en que los aviones Stealth, por ejemplo, ¿no? Stealth Bomber, los Stealth Fighter, pues no estaban, ¿no?, todavía dentro, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por ende, pues habían los aviones convencionales y para tratar de bloquear cualquier señal que dieran estos aviones durante un ataque, pues en estos ejercicios militares se asperjaba esta nube. Claro, los vientos alisios lo traían generosamente a la isla de Puerto Rico. El chat comenzaba, ¿no?, a caer sobre Puerto Rico en muchas ocasiones acá durante la década de los años 80 y 90. Los radares que usaba el Weather Bureau, ¿no?, meteorología en Puerto Rico, pues captaba unas grandes nubes que estaban sobre Puerto Rico y cuando uno salía afuera, ¿verdad?, y veía el cielo, pues no veía absolutamente ninguna nube de lluvia. Pero en los radares pues se presentaba como si fuera lluvia, mientras no había nada de eso. Era precisamente estos compuestos de polímeros, de aluminio, que se utilizaba para, nuevamente, bloquear las señales de radar. Y acá en Puerto Rico, hombre, por décadas tuvimos la lluvia de chat. Y esto, pues, lógicamente afecta, ¿no?, las vías respiratorias y afecta a la salud en general. Lógicamente, ni la Fuerza Aérea, ni la Marina de Guerra de los Estados Unidos y obviamente el Pentágono, que es la sombrilla donde están todos ellos, nunca ha declarado qué es lo que esto ha hecho con la salud humana y si ha ido en detrimento de la población de Puerto Rico. Es algo que nadie ha podido, ¿no?, explicar porque no se ha publicado absolutamente nada sobre los efectos de chat en la población de Puerto Rico. Es esos temas que yo siempre trato en los Puerto Rico Top Secret y en otras posiciones que llevamos a través de diferentes foros de discusión, porque es lo que se supone usted no deba saber. Pero aquí lo exponemos. Pero bueno, vamos, luego de dar ese ejemplo, vamos a las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, relacionado obviamente con estos chemtrails, ¿no?, con estos trazos químicos o estelas químicas, que es mito, que es realidad, que realmente sucede. Bueno, la mayoría de los casos, digamos sobre el 90% de los casos, siendo bastante, qué sé yo, conservador, podría ser más, el 90% de los casos de los aviones que usted ve sobre 25.000, 30.000 pies de altura, lo que están obviamente
liberando el vapor de agua, ¿ok? CO2, vapor de agua, un vapor de agua, ambas cosas, ¿no? El H2O, que es el vapor de agua, eso es lo que están. Eso se debe primeramente a que estos aviones entran en bajas presiones cuando están allá arriba, ¿no? Y aparte de las bajas presiones que puedan haber allí, pues la condensación que se da por el diferencial de temperatura entre las turbinas, los motores, obvio, ¿no? Y las temperaturas que hay allá bajo cero. Así que se crea ese efecto de condensación. Esa es la mayoría de los casos. No vaya a creer usted que es que lo están fumigando todos los días. Como tanta gente exagerada dice por ahí sin saber una nota de, y obviamente pues sacando la realidad de foco para traer alguna teoría de conspiración de última chura para tirarla por ahí. Pero hay que ser honesto, hay que hablarle como es con los datos. La realidad es que esos son contrails, no chemtrails, contrails de condensación. Ahora, por el otro lado, claro que usted tiene trazos químicos. A cada rato en las áreas donde hay grandes sembradíos en los Estados Unidos, o inclusive aquí en Puerto Rico, que yo lo he visto muchas veces, usted ve los aviones que están fumigando. Oh sí, fumigan, asperjan contra plagas. Eso lo hemos visto en el área Salina, en el área de Lajas, ¿no? En el área de Santa Isabel, en Juana Díaz, etcétera, etcétera. Y usted lo ve. Y obviamente están liberando químicos, muchas veces dermaticidas, que son para los hongos, plaguicidas para insectos y otros tipos de químicos. Y lógicamente también hay que pensar, cuando el viento está muy fuerte, se lleva esto hacia las comunidades aledañas a estos sembradíos, por ejemplo, que puedan ser de Pioneer, de Monsanto y de otras compañías transgénicas, de las 7 que están actualmente aquí en Puerto Rico. Pero obviamente sí, hay, ¿no?, alguna cantidad, algún % que debe llegar hasta las poblaciones, hasta las barriadas cercanas, las parcelas o la región que esté habitada en esa zona rural. Ahora, hago la diferenciación. Estelas químicas, estelas de condensación. Mucha gente dice, bueno, pues entonces no existen las estelas químicas, es la gente exagerada. Eso casi siempre lo dicen los escépticos, que realmente no saben una letra sobre este asunto y hay que decírselo a calzón quitado. Usted no sabe. Por otro lado, tienen los exagerados, que todo lo que está en el cielo y aparece es que nos están fumigando o están echando un agente especial, porque esa es la geoingeniería que se está utilizando en estos momentos. Bueno, vamos a ser objetivos y dejar de disparatear. Geoingeniería sí existe, inclusive desde los años 30, lo sabe. Desde los años 30 ya se está sembrando nubes, ya se está buscando la manera definitivamente de poder producir lluvia en regiones agrícolas donde habían sequías. Así que llevamos en esto casi un siglo, oiga bien, ya mismo cumplimos un siglo, casi 100 años de estar tratando de sembrar nubes, ¿no?, de crear agua, de distorsionar o afectar o modificar el clima. Interesante, ¿verdad? Pero eso es el aspecto civil. Y acá en Puerto Rico, si usted tiene algo de memoria, recordará a mi amigo y mi amiga que en la época de Alejandro García Padilla se contrató a un señor por cientos y cientos de miles de dólares para que fuera una avioneta acá tirando yoduro de plata a las nubes, porque teníamos una sequía en aquel entonces. Si no se acuerda, busque la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico y ahí lo va a encontrar. Incluso para googlear, por ahí las cosas aparecen de cuando en vez y de vez en cuando. Ahora, dicho eso, porque es importante que nosotros pues tengamos una visión amplia de esto. Yo estoy llevando esto por partes, estoy explicando lo explicable. Lo inexplicable pues no se puede explicar, obviamente lo dice la palabra, pero lo que pueda ser clasificado, ¿no?, lo que pueda ser de aspecto militar, también lo vamos a explicar. Por ejemplo, los años 60, y esto lo he presentado yo en mis conferencias Puerto Rico Top Secret, en los años 60 tuvimos en la Florida y tuvimos aquí en Puerto Rico el proyecto Storm Fury. Storm Fury, un proyecto de la Marina, con que también participó la Fuerza Aérea en cierta medida, que no era otra cosa que cazar huracanes y tormentas y tirar en el ojo del huracán, nuevamente, el yoduro de plata, para tratar de que el huracán se disolviera. También se había discutido en muchísimas ocasiones utilizar bombas nucleares o armas atómicas. Nuclear es una cosa, atómica es otra. La atómica menos poder, la nuclear más poder, pero bueno, cualquiera de ellas, utilizarlas precisamente en huracanes. Incluso hasta Donald Trump lo dijo en una ocasión allá en Casa Blanca, en una de sus reuniones de staff, de que por qué para evitar que los huracanes impactaran a Estados Unidos y hubiese miles y millones de dólares en gastos para el gobierno federal, para la industria, para el ciudadano, para el que cree que los huracanes los controlan. Estados Unidos es suicida, le gusta tirárselos encima. Sí, Pepe. Bueno, el mismo Trump dijo, pues bueno, vamos a ver si cogemos y usamos armas nucleares para eso. Lógicamente los científicos, sus asesores científicos, asesores militares, asesores políticos, todo el mundo le dijo, don't do it, Mr. President. This is mad, eso es loco, no way, no funciona. Usted se da cuenta de que para ser presidente no tiene que ser muy genial, o no lo sabía. Bueno, pero la cuestión de todo esto
es que definitivamente ha habido muchos proyectos en todo esto. Stone Fury fue uno. También en esa época, los 60, algo que yo he hablado anteriormente y que presento en conferencia, estuvo el proyecto Popeye, el tuerto, Popeye, el marinero, ¿sí? Y eso era, como he explicado tantísimas veces, y lo vuelvo a señalar una vez más para aquel que no lo haya escuchado antes, refrescarle la memoria al que sí, no era otra cosa que, nuevamente, alterar el clima en las regiones donde el Vietcong y las tropas de Vietnam del Norte traían municiones para Vietnam del Sur para mantenerlos subversivos contra el gobierno de Vietnam del Sur y contra las tropas de Estados Unidos durante el conflicto de Vietnam. Y esa era la famosa ruta Ho Chi Minh. Y la ruta Ho Chi Minh, pues obviamente que bombardeaban las nubes de nuevo, yodo de plata, y también se usan otros componentes que vamos a explicar. Y eso pues creaba una gran precipitación de lluvia, y ahí obviamente se ponían intransitables los caminos que pudieran haber en la selva. Así que sí, ahí ha estado siempre, no solamente la geoingeniería, sino obviamente en el aspecto militar. Para el que es escéptico y no cree, ¿por qué no? Pues bueno, vamos a educarnos, vamos a buscar los documentos que lo dicen, ¿no? La evidencia documental donde se representa esto, entre tantas otras cosas que se supone que usted no debe saber. Pero bueno, dicho todo eso, vamos a otra cosa. La realidad es que mucha gente se pregunta si los trazos químicos realmente se utilizan para modificar el clima. Había una serie de hipótesis sobre esto, e inclusive en el Departamento de la Defensa hay varios programas para la guerra climatológica. Muchísima gente hablaba del HAARP, ¿no? Esta instalación que está allá en Gaucona, en Alaska, en esta región, y que actualmente ya no es ¿cómo diríamos nosotros? Estoy a punto de estornudar, siempre yo empiezo estas cosas, me da que hacer de estornudar. Pero bueno, la realidad es la siguiente, oiga, en la actualidad una universidad está a cargo de aquella instalación. Lo mismo ocurrió acá con el radiotelescopio de Arecibo. En la actualidad no es la Fuerza Aérea ni el Departamento de la Defensa quien controla oficialmente esa instalación de antenas que tenemos allá, que se utiliza como un calentador atmosférico, específicamente ionosférico, y que puede crear oscilaciones, inclusive puede anchar la ionosfera y expandirla hacia el espacio, creando una serie de perturbaciones. Y ahí es donde se basa mucha gente, perdonen ustedes, poco de agua y sigo por ahí. Con el permiso de ustedes, aquí engranamos. Ahí es donde mucha gente empieza a especular sobre si esto podría crear terremotos, si podría crear tormentas, huracanes, desviarlo, si esto podría alterar la mente humana, si esto pues puede perturbar señales de radio, etcétera, etcétera. Bueno, hay una larga lista en la patente del HAARP, búsquela. Está accesible, no está oculta allá en el más allá. Busque la patente que tiene que ver con el HAARP, haga el ejercicio y se da cuenta de todas las diferentes cosas que se podrían hacer, ¿no? El potencial de este tipo de tecnología. Que claro, se menciona situaciones del clima, y lo del clima se debe, para que usted entienda, cuando se escribió aquel libro, Angels Don't Play This HAARP, hace muchos años, en el pasado siglo, pues se estaba hablando de los efectos que hacía el HAARP en la zona ya de Alaska, ¿no? En los poblados cercanos donde estaba la instalación, y que alegada y supuestamente había unas alteraciones del clima, ¿no? Había lluvia cuando no tenía que haber lluvia, cuando se activaba la máquina, pues aparente y supuestamente sucedían una serie de cosas en el área. Y esto es importante, las auroras boreales es precisamente la justificación que tiene el HAARP. Es decir, el HAARP se usa supuestamente alegadamente para estudiar la alta atmósfera y para estudiar las auroras boreales, para estudiar también la interferencia que se pueda dar en la ionosfera, para estudiar también nuevos sistemas de radar, nuevos sistemas de comunicaciones, entre tantas cosas más que se revela y se le dice al público. Claro, el aspecto más secreto de este tipo de tecnología pues no siempre está disponible para usted o para mí. Pero bueno, vamos aquí por partes, porque esto es importante. En 1991, por ejemplo, en la primera guerra del Golfo bajo George W. Bush, Estados Unidos utilizó nuevamente la tecnología militar climática. Me explico. Los satélites de la NOAA, específicamente el satélite NOAA 11, captó sobre la región del Golfo Pérsico los trazos que estaban liberando aviones de guerra de Estados Unidos, que obviamente no era humo para cubrir a las tropas en el combate y no era ninguna otra cosa, simplemente eran trazos que estaban liberando alegadamente como parte de la operación para el ataque y bombardeo de las zonas neurálgicas que tuviera, ¿no?, la Guardia Revolucionaria, la Guardia iraquí en aquel momento, porque todos estos ejércitos se llaman más o menos igual, lo sabes. Bueno, la cuestión es
que esto sale en el reporte del Departamento de la Defensa, específicamente en el reporte que tiene que ver con armas climatológicas. Hay algo interesante que en aquel entonces, para el 2005, una vez se invadió Irak y se dio todo esto, se estuvo dando en el Pentágono, entre reuniones entre asesores y analistas del Pentágono. Se presentó obviamente al Departamento de la Defensa un nuevo proyecto, y este nuevo proyecto se le presentó también al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y también a Rumsfeld, porque Rumsfeld en aquel entonces era el secretario de Defensa de los Estados Unidos. El proyecto se llamaba Weather as a Force Multiplier Power. Este era el nombre que tenía más o menos, si mal no recuerdo. Que también pues tenía otro ladito que decía The Control of Weather in 2025. ¿Ok? Ese era el nombre que se daba en aquel entonces. En español pues sería algo como el clima como factor multiplicador de la fuerza militar, ¿no? O el control del clima, el control climático en el año 2025. Más o menos ese sería este reporte. Y ese reporte incluso se publicó, lo sabía usted, se publicó en internet, por eso es que tuvimos acceso a él. Eso entre las muchas cosas que aquel entonces estábamos investigando, y esto pues yo le decía en aquel momento, inclusive hablando con mi compañero Orlando Platt, caramba, esta gente tira cosas de vez en cuando que no sé si pasan por el filtro o por la seguridad, porque estas son cosas que no se debería hablar. Incluso en esa época aparecieron dos de los asesores de la CIA, Peter Schwartz y Doug Randall, que estuvieron dando un reporte sobre cómo el Departamento de la Defensa estaba preparando una guerra climática, ¿no? En el 2005, estamos en el 2024, casi 20 años después, cómo se estaba preparando una guerra climática. Y también postularon estos asesores de la Agencia Central de Inteligencia, junto con Andrew Marshall, que fue el asesor del Pentágono que preparó gran parte de lo que tiene que ver con los efectos del cambio climático con las bases en Estados Unidos, con las bases en ultramar, algo que hemos hablado someramente anteriormente, donde decía precisamente este tocayo mío, Andrew Marshall, le explicaba al secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, de que el cambio del clima no solamente era peligroso para las cosechas, peligroso para la navegación civil, para las ciudades, inundaciones costeras, etcétera, etcétera, etcétera. Esa larga lista de cosas que puede traer el cambio climático y que ya estamos viendo, que no es aguaje, que ya lo estamos viendo hace tiempo, y que los efectos que habría obviamente sobre las bases operativas de Estados Unidos podrían ser detrimentales, terribles, ¿no? Y que exponía en este reporte amplio que se combinaba con otros reportes como el de la CIA, por ejemplo, y otros grupos como Rand Corporation que traían también reportes sobre esto específicamente bajo contrato del Pentágono. Toda esta gente lo que nos decía era lo siguiente: oiga bien, cambio climático va a traer guerra. Vamos a tener más guerras, se van a multiplicar los conflictos locales en diferentes regiones, de lugares donde obviamente pues hay carencia de agua o en sitios donde definitivamente no hay suficiente capital para generar riqueza. Me explico, países pobres, países en desarrollo, países del tercer mundo, que era el término que se usaba en aquel entonces. Por ende, esto lleva a que nos preparemos para una intervención más rápida en otras regiones que puedan ser neurálgicas para los intereses de los Estados Unidos. La gente piensa, ¿no? Caramba, estaba el HAARP allá, hará el HAARP estas cosas, las provoca o no. Bueno, yo le puedo dar un pequeño ejemplo, no del HAARP, sino obviamente del Echelon. Recuerde que yo hablé aquí del Echelon hace meses atrás en este segmento, que quiere decir escalón, que es, ¿no?, el sistema de network de interceptación global que preparó Estados Unidos bajo su Agencia Nacional de Seguridad, y que Francia, en la pasada década, óigame, en los 90 y en la década, mejor dicho, no en la pasada, en la primera década de este siglo, Francia llevó una querella contra los Estados Unidos y también contra el embajador de los Estados Unidos en París. Y esto se llevó inclusive a discutir en foro de las Naciones Unidas y entre el presidente de Estados Unidos y el presidente francés en aquel entonces. Y me explico. ¿De qué decía Francia? De que las corporaciones estadounidenses, las multinacionales de Estados Unidos, estaban usando el Echelon para espiar las corporaciones francesas. Me explico. Para que las negociaciones que hacía Francia en África para coltán, cobalto, minerales de todo tipo, hidrocarburos, etcétera, 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 las espiaban para entonces preparar nuevas propuestas de las compañías de Estados Unidos o de interés estadounidense, esas multinacionales, que superaran a las propuestas de negociación que tenían las compañías francesas. Y esto fue así. De hecho, búsquelo y lo verifica.
que son las cosas que se supone usted no deba saber. Pero recuerde, estamos en la última frontera, acá nosotros hacemos otro tipo de trabajo distinto a lo que usted escucha por ahí. Bueno, dicho eso, una vez más, caramba, antes de seguir con esta situación del caos global y de los programas militares que vamos aquí a explicar, recordarles que estamos, que ahí se me va, estamos este sábado, recuerden mi amigo, estamos en Ponce, donde hablamos de estas cosas y mucho más. Esto es pecata minuta. Allá es que vamos con el grueso de lo que se supone la gente no conoce ni se imagina. Estamos este sábado a las 8 de la noche allá en el Hotel Aloft, en el salón del Hotel Aloft, donde está el Hard Rock Café en Ponce. Allí está el Hotel Aloft. Allí es un, ¿cómo diría yo? Es un lugar espectacular donde podemos pasarla muy bien todos nosotros. Le va a gustar aquello allí, va a ver la presentación que es sólida, más el ambiente obviamente es bucólico, es tremendo. Vamos a estar en el Aloft Ponce este sábado 9 de marzo, 8 de la noche, con el conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra. Aprovechen, ahora o nunca, es la última presentación de este conversatorio, ¿no? Vamos a hablar de eso, no sé que aparezca la Tercera Guerra Mundial y ahí no va a haber mucho tiempo para que usted y yo hablemos algo, por lo menos comentar. Pero la realidad es que nos lleva, ¿no?, en la carrera, en el proceso hacia lo que vamos y a los eventos que están aconteciendo en estos momentos en el mundo, que podrían obviamente desembocar, ¿no?, en una guerra mayor, que es lo que lamentablemente se quiere, podría pasar y lo que se quiere evitar. Lamentablemente ese potencial está ahí y todos los que están dentro, ¿no?, del campo militar, del campo político, de la inteligencia y de todo lo que está correlacionado con el control global o con la información que se corre sobre todo esto, están conscientes de los enormes peligros que enfrentamos. Recuerden que esto es este sábado, 8 de la noche, Aloft Ponce, teléfono contacto 787-579-8600, ahora o nunca, 579-8600, ahorita ya se cierra la inscripción, ya no entra más nadie, 579-8600, nuestra producción. Dicho todo eso, pues vamos por ahí, precisamente a estas cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, aquí hay algo muy interesante y tiene que ver obviamente con el Air Force 2025 Support Staff. Esto es un grupo que se preparó, ¿no?, como un task force especial que preparó el Pentágono en la pasada década, ¿no?, para allá, para el 2011. Y este staff que iba a bregar con el clima era el que estaba especializado precisamente no solamente en seguir el desarrollo a través de DARPA, que es quien está conectado con diferentes laboratorios, instituciones universitarias y corporaciones. Pues bien, este staff, obviamente el support staff del Air Force 2025, lo que traía precisamente es la lista de armamentos que se están utilizando en estos momentos y la lista de armamentos que se están desarrollando para este tipo de guerras geofísicas. Me explico. Guerra obviamente a través de tecnología de ingeniería obviamente global, este tipo de geoingeniería que no solamente es alteración de clima o modificación de clima en zonas, no total, no estamos hablando aquí del cambio total del universo, del mundo, de todo, no. Esto es para uso militar focalizado en operaciones específicas que puede ser utilizado también, hay que aclararlo, de acuerdo a los reportes que da el mismo Pentágono, puede ser utilizado para sabotear, por ejemplo, cosechas, algo que se declaró en los años 70, oiga bien, en los años 70, por ejemplo, el gobierno de Cuba, allá en La Habana, los Castro, declararon en las Naciones Unidas que Estados Unidos había estado saboteando sus cosechas de tabaco. Bueno, hoy en día ni caña ni tabaco en Cuba, está quebrado, usted lo sabe, ni caña ni tabaco, no hay nada que buscar, ni los cogibas. Pero en aquel momento, la declaración del gobierno cubano en las Naciones Unidas, su queja era que Estados Unidos estaba haciendo algo en el aire, en el ambiente en Cuba, un poco más de agua. Sigo por aquí. Acusó a Estados Unidos, oiga bien, de introducir por vía aérea, aeróbica, por aviones, oiga bien, y esto está también, estos son documentos que están visibles, pero la gente no busca, porque usted busque. Yo aquí siempre lo incito a buscar. Oiga, de que habían propagado en Cuba sobre los sembradíos de tabaco el hongo azul, ¿ok? Un hongo que obviamente destruía la hoja de tabaco, las inservibles, y lógicamente terminaba matando la planta. Por ende, ellos llevaban esta queja a las Naciones Unidas porque ellos estaban seguros de que los Estados Unidos, en una operación secreta, estaba obviamente contaminando sus sembradíos de tabaco.
Como dije, ahorita Francia se quejó del Echelon, aquí los cubanos se quejan de esto otro, las operaciones en Vietnam y tantas otras cosas que sí son reales. O sea, no es que te están fumigando, es que hay operaciones militares donde sí se liberan trazos químicos. Incluso, oiga bien, hay una gran cantidad de videos de los experimentos que hizo la Marina de Guerra de Estados Unidos y la Infantería Marina, donde allá en el Pacífico, donde entrenaban las tropas de la Marina, específicamente la Infantería Marina, donde aviones del Navy que asperjaban sobre las tropas que estaban en entrenamiento fiebre de conejo. Eso está documentado, eso ya no es secreto, eso se liberó hace años. Y obviamente enfermaban a los infantes de marina con fiebre de conejo y los infantes de marina no sabían qué era lo que estaba pasando, todos se enfermaban. Y que era parte de un experimento biológico para ver cómo podrían combatir los soldados de Estados Unidos si estuvieran enfermos, me explico, bajo condiciones extremas, con enfermedad, con problemas de debilidad, si podrían sostener posiciones defensivas o más aún si podrían hacer desembarcos anfibios en islas enemigas o en playas enemigas estando enfermos. Los que estaban enfermos en la cabeza eran los generales, definitivamente, y todos los que controlaban estos proyectos, porque no es lo único, y aquí hemos hablado en otro de los segmentos que hemos hecho la última frontera, de cómo también se exponía a los soldados a las explosiones radiactivas y a la radiación. O sea, que se ha experimentado con conejillos humanos todo el tiempo, y como tantísimas veces he mencionado, Puerto Rico es un laboratorio sociobiológico. Aquí nosotros nos han experimentado desde la industria farmacéutica hasta el Departamento de la Defensa, hasta el clima y el ambiente. Mi madre, ahí hemos estado expuestos, y esa es la verdad. Despierta, durmiente. No porque a mí se me ocurrió o alguien lo dijo o crearon rumores de internet o teorías de conspiración, porque está documentado, nada más con el testigo. Hay que estudiar, hay que conocer, no basta con creer, hay que saber, y esa es la diferencia. Bueno, dicho eso, esto es importante que lo sigamos desarrollando. Este proyecto que mencioné, Air Force 2025 Support Staff, estaba con una serie de listas de diferentes operaciones que podrían llevarse a cabo en un momento dado. Por ejemplo, provocar neblina artificial, ¿sí? Utilizando obviamente técnicas de energía dirigida. Técnicas de energía dirigida, pues ahí podríamos hablar de sistemas parecidos a los Tesla o sistemas parecidos al HARP. Recuerde que el HARP actualmente no es una máquina de guerra. Usted puede ir a visitar, tú puedes ir a visitar el HARP, como yo podía ir aquí a ver el radiotelescopio. Hay obviamente grupos de personas, sacan autorización y te dan allí un tour, como hacían aquí en Arecibo, ¿ok? Ya eso no es top secret para nada, pero lógicamente hay muchas instalaciones similares a esta en diferentes partes del mundo, y lo que proponían en un momento dado es que para ciertos experimentos en específico se liberaban químicos en el aire para ¿qué? Para potenciar lo que podría ser este calentador ionosférico. Y aquí en Puerto Rico se hizo, despierta durmiente, vamos directamente al grano, ¿cómo es? Con la evidencia y con el momento histórico. ¿Qué fue? Pues bueno, cuando se iba a instalar las antenas Rotor, radar relocalizable más allá del horizonte, allá en Vieques, y se iba a instalar obviamente sus antenas receptoras que originalmente iban a ser en el Valle de Lajas, y yo expliqué que en uno de estos programas acá también de la última frontera, que por la protesta y la desobediencia civil hubo que mover estas instalaciones receptoras a Juana Díaz, allí cerquitita de donde está Monsanto. Pues bien, allí en Juana Díaz, en la base que hay en Juana Díaz, que es Fort Allen, allí en Fort Allen están las antenas receptoras. Pues ¿qué pasó? Para ver si esto funcionaba en Puerto Rico, oiga bien, oiga y vea, hombre, para que usted se dé cuenta de esto, ellos hicieron dos proyectos interesantes, Coquí número 1 y Coquí número 2. Coquí, sí, y fueron allá, al área de Vega Baja, cerquitita por allá, ¿verdad? Y en la zona de la Laguna Tortuguero, probaron estos cohetes que iban con una serie de químicos, algunas con unas sustancias que no se aclararon si eran radiactivas o no, eso se quedó también parte de lo clasificado, pero iban a pintar la ionosfera, aquí en Puerto Rico, para entonces utilizar el radiotelescopio para hacer unas mediciones, ¿no? Un estudio de la ionosfera en esta zona. Eso interesantemente por aquello se hizo precisamente unos 5 años antes de que se construyera el Rotor en Vieques y luego pues se hiciera la instalación allá en Juana Díaz, en Fort Allen.
lógicamente, era parte del proyecto militar. En aquel entonces, el profesor Arturo Meléndez, un buen amigo nuestro, había estado al tanto de todo lo que se quería hacer con este tipo de investigación, porque ellos llevaban, como diría yo, habían hincado una serie de demandas contra la Marina por la cuestión de Vieques, por la intervención de la Marina en otras zonas de Puerto Rico y control de tierras en Puerto Rico, donde en un momento dado, en la década de los 50, el Ejército de los Estados Unidos, la Marina, la Fuerza Aérea, bueno, el Departamento de la Defensa, para irnos al grano, tenía básicamente el 15% de todas las tierras de Puerto Rico bajo su control. E incluso durante la época de la Segunda Guerra Mundial y épocas de guerra, pues tuvo hasta un 20% de todas las tierras de Puerto Rico bajo su control. Y eso pues la gente no lo estudia en la historia y meramente pues lo ignora, pero hay que traerlo, ¿no? Hay que dar ese detalle. Pues como él estaba bien ducho en eso específicamente, ya le habían adelantado en aquel entonces, cuando compartíamos en la universidad, de que se pensaba crear un radar enorme en el área de Vieques y que este radar iba a ser para, obviamente, monitorear lo que pasaba en Centro, Sudamérica, el Caribe. Tenía un enorme alcance ese radar. Y que este experimento, Coquí número 1, Coquí número 2, allá en la Laguna Tortuguero, era precisamente para ver cómo se iba a calibrar esa máquina, cuál iba a ser el mejor lugar y el ángulo de disparo precisamente de la energía que esto libera, ¿no? Esta energía dirigida que lleva este radar. Que si usted ve, haga el pequeño ejercicio y compara el Rotor con el HART o otros modelos similares que hay en diferentes partes del mundo, donde va a encontrar alrededor de 6 o 7, ya en la actualidad hay 7 de estas instalaciones, se da cuenta que es el mismo prototipo, lo que hay allá en Vieques y lo que hay en otras zonas. Y que los químicos se liberaban en un momento dado, que es lo que decía hace un momento atrás, antes de dar toda esta explicación, para potenciar y amplificar las capacidades, ¿no?, del calentador ionosférico, que fue lo que se hizo con Coquí número 1 y número 2, utilizando el radiotelescopio de Arecibo o el centro ionosférico de Arecibo. Interesante historia. Pero bueno, ahí no queda todo esto. Como he dicho, esta tecnología militar que está dentro, ¿no?, de la lista del weather, de lo que dije hace un ratito, del Weather as Air Force Multiplier, el Only Weather in 2025, todo lo que tiene que ver con este factor multiplicador de fuerza militar, utilizando el clima. Esto a lo que lleva precisamente es que se utiliza de diferentes formas y maneras para crear, como dije, neblina, para crear sequía, para crear inundaciones, para crear tormentas eléctricas, interferencia, por ejemplo, de comunicaciones, que se caiga el grip eléctrico, ¿no?, bajo una tormenta intensa eléctrica, tormentas de mediano tamaño, incluso utilizando aún más energía podría crearse un huracán utilizando las bajas presiones que pueda haber en el Atlántico o en el Océano Pacífico. Entonces, todo esto se describe ahí. Esto no lo digo yo, ni lo dijo un librito, ni una revista, ni un conspiraloco. Esto lo dice el Departamento de la Defensa, punto. No, vamos al grano, vamos a donde está la información. El Departamento de la Defensa, en estos reportes como el Air Force 2025 Support Staff, búsquelo, o como dije hace un ratito, el Weather as Air Force Multiplier, Opening the Weather in 2025. Es decir, el clima como factor multiplicador de la fuerza militar, ¿no?, el control del clima, el control climático para el 2025. Aquí traduciendo una cosa y la otra, vamos a ver una berenjena aquí. Pero bueno, ahí estamos nosotros, mis amigos. Aparte de eso, claro, ha habido otras denuncias. Algunas hablan, por ejemplo, del uso de biotrails, ¿no? Biotrails, pues bueno, sustancias biológicas, no solo químicas, que se puedan liberar en el aire. Hay quien dice que se tiran vacunas por el aire. Todo esto son teorías de conspiración ahora, yo la salvedad. No hay evidencia que se pueda presentar. Que se liberan patógenos en el aire, que se liberan, bueno, químicos sí, lo sabemos, hay varios tipos de químicos que se liberan y se conocen. Otros, como dije, que son de proyectos militares, eso se mantiene. Lógicamente, hay personas que han hecho acusaciones, por ejemplo, esta enfermedad Morgellus disease, busque, google, Morgellus. Bueno, un parásito que da en la piel, que parece sintético. Yo tengo una gran cantidad de videos de personas que han sufrido de esta condición en Nuevo México, por ejemplo, Texas, Nevada, en regiones cercanas, oiga bien, muy cercanas, ¿no?, paralelas o aledañas a las bases militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o a instalaciones de armamento sofisticado o armamento en desarrollo. Aquí la señalo, lo interesante es que se concentra precisamente en una franja donde vive gente, viven civiles, que están cerca de estas instalaciones y que estas personas presentan esta condición llamada Morgellus.
Enfermedad de Morgellus son como si fueran una fibra, unos tentáculos que salen de la piel de las personas y que parecen sintéticos, ¿no? Incluso hay algunos, y esto pues yo lo he presentado en conferencias hace muchos años atrás, una serie de casos, por lo menos 16 casos de personas de esta región que iban al dermatólogo a tratarse de esta condición inexplicable, donde inclusive el CDC de Atlanta decía que eso no existía, que esa enfermedad no existía, pero ahí estaba la gente, ahí estaban los médicos, ahí estaban los casos. Aquí nuevamente pues censurando la información para que la gente no sepa lo que no quieren que sepa. Pero bueno, ahí estaba el Morgellus DC, que usted puede buscar un poco de información, hay bastante por ahí en la actualidad. En aquel entonces cuando yo hacía esto, a principios del siglo XXI, ¿no? En 2003, 2004, muy poco había de esto. Luego en el 2007, 2008 empezó a surgir más información. Pudimos contactar a otros investigadores en Estados Unidos y ahí pudimos, ¿no?, tener información, intercambiarla y una serie de casos allá, porque aquí no hemos visto ningún caso hasta el momento en Puerto Rico de Morgellus disease. Se da nuevamente, esta enfermedad de Morgellus se da donde se da en New México, se da en Texas, se da en Nevada, y en esas regiones específicamente, como dije hace un momento, donde hay instalaciones militares. Parece como unas fibras que salen del cuerpo y no la aceptan, por lo menos, no la aceptaban unos años atrás como una enfermedad real, decían que no existía, pero ahí estaba la gente. Hay tantísimas cosas que se niegan y que realmente existen. Pero aquí estamos para echar a un lado, ¿no?, el grano de la paja y poder ver qué es mito, qué es realidad dentro de lo que discutimos aquí en La Última Frontera. Bueno, trazos químicos, ¿ok? Los chemtrails, biotrails, trazos biológicos, chemtrails, que son el vapor de agua por diferenciación de temperatura que usted ve en el aire, que es lo que mayormente el 90% más de los aviones que usted ve, fumigación. Aquí en Puerto Rico, recuerde usted, en los 90 y hace unos añitos atrás, NALED, o se le olvidó, tú mismo, NALED en Puerto Rico, el gobierno lo negaba, pero lo usó. Incluso en mi última conferencia acá en Caguas Grande, Top Secret, presentamos dónde están los almacenes NALED y vimos los cilindros, vimos los barriles de NALED. Ahí está la evidencia irrefutable, una vez más, porque vamos directamente al grano, a lo que hay que hacer, a la investigación, al análisis. Muy bien, mis amigos, los dejo hasta aquí. Podríamos especular un montón de cosas, inventar gente, que la gente dice tantísimas cosas por ahí que no tienen ni pie ni cabeza, pero sí es importante señalar que desde finales del siglo XX hasta la década de Bush, específicamente 2004, 2005, inclusive en la operación contra Muammar Gaddafi, donde se usó el chat también para crear el scramble o distorsión en el bombardeo, donde murió un piloto puertorriqueño. De todos los que estuvieron en combate, derribaron un avión y fue un puertorriqueño, Rivas Dominici, ¿se acuerdan? Murió en esa operación y alegada y supuestamente la investigación que se hizo, fíjate, estoy trayendo un extra por aquello de lo que nadie habla, lo que la investigación reveló fue que aparentemente él cayó dentro, ¿no?, del arco de energía que se estaba tirando junto con el chat para crear distorsión de radares e interferencia en comunicaciones para que los misiles SAM 7, SAM 8, SAM 9, los que tuviese Gaddafi para disparar contra los aviones de Estados Unidos en su ataque, no pudieran detectar los aviones de Estados Unidos. Recuerde que eso no fue en este siglo, eso fue a finales, en la década de los 90, cuando pasó el caso de Rivas Dominici y ese ataque que hubo, selectivo, que incluso murió uno de los hijos adoptivos de Muammar al-Gaddafi en este bombardeo allá en Libia. La vida es así. Hay tantas cosas que se supone usted no va a saber, pero por aquí las canalizamos y lo importante es que usted sea autodidacta, sea un cibernauta, verifique lo que yo le digo, verifique y sobre todo busque aún más información, que no sea información rara, sacada de un hoyo, que no haya ningún tipo de evidencia. Aquí vamos a lo que ya hay documentado. Así que los veo este próximo miércoles, como siempre, a las 7:30 de la noche, empezando en voz alta. Y les recuerdo una vez más, estamos aquí en Vaca Brava, comida excelente, aquí en Cagua, The Yard. Este es el sitio de mi hermano el Chino. Y luego vamos a estar este sábado, los espero allá el sábado. Lo que van a ver allá es distinto y diferente. Claro, la actividad del sábado no se permite en menores solo. Los visuales son gráficos. Mucha gente no aguanta lo que ve allí porque no es 1, ni 2, ni 3. Obviamente es lo que es la guerra de verdad, lo que es desde la tortura hasta cosas que usted no ha visto ni se imagina. Desde obviamente Al-Qaeda, Estado Islámico, los ejércitos que están actualmente en Gaza peleando, el FDI israelita, África y tantas otras cosas que están ahora, Ucrania, Rusia, todo eso allí. Lo que no sale en la prensa, ni en internet, ni en la bobería para la gente de cristal. Vamos directamente a guerra. Por ende, no
Se permiten menores sin compañía de un adulto, su tutor o su padre. Las imágenes son gráficas, son crudas, pantalla de cine, así que los espero allá en El Mundo en Guerra este sábado 9 de marzo a las 8 de la noche en el Alot Ponce, el Hotel Alot, donde está el Hard Rock Café. Allá los espero, teléfono contacto 787-579-8600, 579-8600 para separar tu espacio. Si no es por mi producción, por ese teléfono, no hay cabida en la actividad. Meramente por ahí, por el 787-579-8600, que usted puede separar su espacio. Si quiere quedarse en el hotel, hay una oferta increíble para la gente que se quiera quedar ese fin de semana. Lo van a bajar, cuidado, no quiero decir exactamente tanto porque es visible, lo que han hecho es una cosa increíble para la gente que participe y se quiera quedar ese fin de semana en el Alot Ponce, con los restaurantes, la piscina, el casino, todo lo que se hace allí, la buena vida, vive que está rico. Así que los espero este sábado allá en Ponce. Y por otro lado, el miércoles regresamos acá en Pensando en Voz Alta. Y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Despierta durmiente. Acaba el tiempo, ¿sabes? No relajo.